Muy buenos días, queridos hermanos de la iglesia. En esta mañana quiero compartir un texto que nos hace un poco poner en contraposición dos expresiones: la razón y la fe. El texto dice, es del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces consideramos que lo que Dios hace o cómo Dios lo hace pareciera tan distinto, tan complejo y a veces tan sin sentido. Fíjense que ayer comentaba con otros hermanos un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo sé que es un libro que algunos lo leyeron. Es un libro que muestra una serie de testimonios de situaciones difíciles, muy complejas, y que a veces podría significar decir, bueno, en realidad lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, lo que Dios me está pidiendo, es mucho menos de lo que otros quizás han pasado, han vivido o están viviendo. A veces un poco lo que Dios nos manda, lo que Dios nos va mostrando en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, estas señales o instrucciones o cómo Dios va preparando todas las cosas, pareciera que no tuvieran sentido. En realidad, esta expresión, algo sin sentido, ya lo vimos en el libro de Eclesiastés. La vida sin Dios es lo que no tiene sentido. Y a veces este principio de que las instrucciones o las cosas del Señor no tienen sentido, es porque en realidad no se ha conocido, no conocen al Señor, no conocen a Dios. Y a veces para nosotros es difícil también algunas situaciones que pudiéramos vivir. Abrazar la fe es aquello que va a implicar buscar la forma de descansar, confiar en lo que Dios tiene. Porque si queremos conocer verdaderamente a Dios, queremos saber quién es verdaderamente Dios y cómo es Dios, tenemos que partir de esta premisa, de este principio. Las instrucciones del Señor, para nosotros a veces, en nuestra humanidad, en nuestra mente limitada, la verdad es que no tienen sentido para nosotros. Pero dentro de la voluntad y los designios de Dios, cobran la relevancia más importante porque sus propósitos son perfectos. La verdad es que Dios no te eligió a ti, no me ha elegido a mí, para que entendamos su voluntad, para que estemos de acuerdo con su voluntad, así como fantástico, sí, aunque es difícil. Dios nos ha elegido para salvación, pero en razón de sus designios, en razón de su voluntad, lo que Él pide es que simplemente le obedezcamos en razón de la fe, en razón de creer, en razón de confiar. Aunque eso parezca ilógico, aunque parezca casi irrazonable. La verdad es que la razón siempre la lógica, nuestra mente, va a interferir con la fe. Porque mientras usted y yo busquemos todo lo que tiene sentido, no estaremos dependiendo verdaderamente completamente del Señor. Porque de eso se trata, depender del Señor, y ese es el tema de la fe. Pensemos un poco. Fíjense que
Y quizás usando un poco el sentido común, diríamos así. ¿Por qué el Señor le iba a pedir a Abraham que dejara su casa, su parentela, su tierra, sin decirle dónde iba? ¿Por qué Dios iba a prometerle a Abraham un hijo a los 75 años y después tenía que esperar otros 25 años para cumplir su palabra? Humanamente esto no tiene sentido. Sin embargo, mis hermanos, ese es el punto, ese es el tema central de la fe. No se supone que nosotros podamos entender a Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, nuestra mente no tenemos la mente del Señor. Lo que Él desea, lo que Él desea de nosotros es que le honremos como Dios, como soberano, como el Señor de todo cuanto existe y que trasciende toda limitación terrenal, es decir, trasciende nuestra mente también limitada. Porque cuando, cuando eso ocurre en nosotros, cuando nosotros comenzamos a honrar y glorificar al Señor y confiamos en Él, descansamos en Él, creemos que Él es soberano y es Señor sobre todas las cosas, nos sorprende, porque Él obra lo milagroso. Él obra de tal manera que ocurren dos cosas. Una, nos sorprende maravillosamente. Y tu fe y mi fe también se fortalece. Ya lo dije delante, la razón siempre interfiere con la fe. Porque mientras nosotros busquemos que todas las cosas, todas las situaciones, todos los hechos tengan un sentido, para que fácilmente nosotros vamos a caer en que ya no tenemos una completa dependencia del Señor, Dios Todopoderoso y Omnipotente. Por lo tanto, la invitación esta mañana es dejar de lado, abandonar estas estos aspectos que tienen que ver con todo lo que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra inteligencia. Dejar de lado eso y depender del Señor y permitir que el Señor, que nuestro Dios, se muestre, se revele, se manifieste, de tal manera que podamos siempre, en cada instante de nuestra vida, esperar en Él, confiar en Él. No una espera pasiva, sino que una espera confiando y dejando que Dios vaya obrando, tratando con nuestro corazón, tratando con nuestras limitancias, tratando también con nuestra autosuficiencia, tratando también con nuestro orgullo, tratando a veces con nuestra rebeldía, nuestra soberbia, con nuestra impaciencia, para que cuando ocurran las cosas que Dios tiene determinadas, simplemente digamos, gloria a ti, oh Dios, gloria a ti. Así honremos y glorifiquemos al Señor. Tengan un buen día. El Señor les bendiga.